oposición somocista en Nicaragua de las redes sociales celebraron que supuestamente había caído la página, ¿verdad? Pero ahí está, y no sé si Pablito me ayuda, por favor, ahí al compañero para hacer la transmisión en vivo desde el Facebook Live. Y también pues decirles que no me había ido, ni andaba de parranda, solo que ya estamos en vivo, ¿verdad? No me había ido ni andaba de parranda, andaba en otras misiones, cumpliendo otras orientaciones, y como siempre el trabajo es en base a lo que nosotros consideramos el respaldo al comandante Daniel, el respaldo a nuestro buen gobierno y sobre todo el respaldo al pueblo, porque si nosotros estamos respaldando este gobierno, si estamos respaldando nuestras instituciones como tales, estamos respaldando al pueblo, que es el mayor beneficiado con unas obras que se vienen ejecutando desde que asumió el poder el gobierno del Frente Sandinista a cargo del comandante Daniel Ortega Saavedra. Existen muchas cosas de las cuales tenemos que estar claros nosotros los nicaragüenses, y es que desde que inició esta lucha en las redes sociales, que es una batalla constante y permanente, a la militancia sandinista no le debe de quedar la menor duda de que nosotros estamos para combatir un enemigo en común, y ese enemigo en común se llaman noticias falsas que son proliferadas para tratar de desvirtuar la realidad que vive el país. Sabemos que muchos han caído ya en el triunfalismo, y esto no le puede ocurrir al sandinismo. No podemos caer en el triunfalismo. Es cierto que hemos ganado todas las batallas, hemos liberado muchas crueles batallas en estos últimos días, en estos últimos meses, pero no hemos ganado la guerra. La guerra es en el 2021, en las juntas receptoras de votos, donde precisamente hemos hecho el reto oficial de que traten de ganarnos las elecciones quienes apuestan por la destrucción en este país, quienes apuestan porque haya más muerte, más luto, más dolor en cada uno de los hogares nicaragüenses. A esas personas les queremos decir que el sandinismo está unido, está fuerte, que tenemos un gobierno que está haciendo las cosas bien para tratar de mejorar. Pero voy a basarme en la cantidad de noticias falsas que se han vertido y las manipulaciones de otras. Ejemplo de ello es que hace algunos días se dio la graduación en la UAM, donde algunos jóvenes manipulados, que no tienen conciencia crítica y mucho menos conciencia ideológica, se dedicaron a expresar ese odio explosivo que llevan dentro de su corazón en contra de la nieta del comandante Daniel, Ariana Ortega. Uno se pone a pensar si el clasismo del neosomocismo actual va a llegar a los límites en el que llegó el somocismo antiguo. En el somocismo antiguo, si vos eras pobre no tenías derecho a votar. De 1934-35 hasta 1954 es cuando la mujer puede votar por primera vez. Entonces a mí, que me vengan a dar cátedra de equidad de género, el somocismo es lo más aberrado que existe. Que el somocismo me venga a dar cátedra de pluralismo político es una completa ofensa al pueblo nicaragüense, que no es analfabeto y que ya está alfabetizado. ¿Quiénes eran los partidos que corrían en tiempos de Somoza? El Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces, ¿dónde está el pluralismo? Si habían solo dos, era un bipartidismo absurdo. Recordemos que para poder votar, decía la Constitución somocista, que tenías que tener cierto patrimonio. Y eso, mi querido descerebrado, que vive como yo en una casita humilde y que come frijolitos los 3 tiempos, no lo tiene usted. Así que ni en el somocismo antiguo hubiese votado, mucho menos en el somocismo actual. Decía, requisito tener cierto patrimonio. Y ese cierto patrimonio requería y estaba habitado en los testaferros de Somoza. Efectivamente. ¿Quiénes eran los que tenían los ciertos patrimonios? Los testaferros de Somoza, porque el resto del patrimonio era de Somoza.
Entonces viene el neosomocismo y te dice, vos sos sandinista, vos tenés que graduarte, solo tenés derecho a graduarte en la UNAM, y en la agraria, y en la parte pública de la UNAM. Vos como sandinista no tenés derecho a graduarte en la Universidad del Valle, en la UAM, en cualquiera. Porque es que no tenés la capacidad económica, no tenés la capacidad intelectual. Ese es el nivel del somocismo, menospreciar. Ahora te explico algo. El rendimiento académico de los estudiantes que se profesionalizan en la Universidad Autónoma de Nicaragua, en la UNI, en la Universidad Agraria, es superior al rendimiento académico de los que se profesionalizan en las universidades privadas, a donde va todo aquel que se siente de alta alcurnia, o bien aquel que come frijoles y eruta pollo. En su casa sacrifica para aparentarle al público, aparentarle a la gente de que tiene a su hijo estudiando en la UAM. A ver, si usted es sandinista y tiene cómo pagarle los estudios a su hijo en cualquier universidad de este país, está en todo su derecho. Y el somocismo no tiene el derecho de criticarle. Igual el sandinismo. Si usted conoce a un somocista de la alta alcurnia, pero que tiene su hijo estudiando en la UNAM, tampoco usted tiene derecho a reclamarle de por qué estudia en la UNAM el hijo del neosomocista. Porque también tiene derecho a estudiar. Lo que quiero que entendamos, y eso va para todos los jóvenes, es que aquí no importa ni el nivel intelectual, ni el nivel profesional, ni dónde hayas obtenido tu título para demostrar la verdadera intelectualidad ante la sociedad nicaragüense. Es inconcebible que un campesino que solo llegó a 3er grado tenga mucho más educación que estos jovencitos que con un ímpetu de irresponsabilidad tenían planeado un circo para boicotear la graduación de la jovencita solo por ser la nieta del presidente Daniel Ortega. Esa muchachita respira tu mismo aire. Esa muchachita come, defeca, orina, hace todas tus necesidades fisiológicas. Es un ser humano común y corriente que debe de ser respetado y aceptado dentro de la sociedad nicaragüense. Pero aquí ha resultado en prohibición ser sandinista, y llevar la sangre de los líderes todavía es peor. Nunca se había visto tanta desfachatez e irresponsabilidad en centros universitarios como desde el 2018 a la par. Y eso lo venimos viendo desde que abren las universidades para que sean puestos de mando, de control, sitios de tortura, como la OPOLI, como la UCA. Ahí son centros operacionales, pero la UCA no la destruye porque es parte privada en su mayoría. Ahora, se pasan estudiando en la Universidad del Ejército, y es que esto es el colmo, se pasan estudiando en la Universidad del Ejército 5 años, se van a graduar y se van a acabar a la nieta del presidente. Resultó en un fracaso porque no se dio el show que tenían pensado, porque si algo debemos de estar claro los nicaragüenses es que la oposición tiene cierto control en redes sociales, y en el cierto control que tienen en redes sociales ellos se aprovechan para vertir cualquier cantidad de agresiones dirigidas hacia la persona. Pero ¿de dónde nace el ataque a la muchachita Ortega? Nace de la idea maquiavélica de despistar, de desvirtuar que en el CENID hay problemas, que la NPDH fue un fiasco y Álvaro Leiva robó $500,000 casi de dólares. Entonces se nos es más fácil entretener a los consumistas de las redes sociales con una bichería, con una graduación, que con una noticia importante y de relevancia nacional. Porque descubrirle a Álvaro Leiva un robo a las mismas ONG, al mismo imperio, eso requiere una atención mediática no solo nacional, sino internacional.
que debe ser agendada. Pero ¿hasta dónde el periodismo nicaragüense, que se autollama independiente, está comprometido con informar la verdad? Porque yo pregunto aquí, si Álvaro Leiva, que tenía una ONG prácticamente fantasma, reducida a su mínima expresión y que casi nadie conocía, se voló en el saco casi $500,000, ¿este cuánto se llevó Maradiaga en IEP, que era más conocido? ¿Cuánto se llevó la Vilma Núñez, que era más conocida, que le entraban millones en el CENID? Y eso te pone a cuestionarte cómo mucha gente agarró el intento de golpe fallido en Nicaragua para atraer agua para su morir. Y muchos viven de remesa. Ustedes, Puchito, somosistas, muchos de ustedes viven de lo que les mandan del imperio y siguen mintiendo y les dicen, mándeme para pagar un cuarto, una casa ahorita porque ando huyendo, me anda persiguiendo el gobierno. Pues tienen unas tapas más grandes que un caimán. Vos pones a todos estos somosistas a la par la lagarta Juancha y ellos ahí a un lado y el lagarto se manda a perder, insofactamente se tira al lago, miedo le tiene, porque inventan tanta basura que eso se han desarrollado a un nivel impresionante para destruir, para dañar la imagen, no solo del país, porque aquí creen que dañando la imagen, voy a dañar la imagen del gato porque es sandinista, voy a dañar la imagen del ministro, están dañando una imagen de país. Cuando vos dañas a los ciudadanos de determinado país, estás dañando la imagen de país. Entonces, insisto, debemos de dejarle claro al somocismo que ellos son clasistas. El sandinismo no debe ser así. ¿Qué otra noticia ocurrió? Se van a Costa Rica a reunirse los amnistiados. Esa es la palabra correcta. Los amnistiados. Los que cometieron delitos en este país y salieron amnistiados con una ley que fue promulgada por el Estado de Nicaragua, aprobada por la Asamblea Nacional, solicitada por el presidente Daniel. Solo aquí ocurre de que el supuesto dictador manda a amnistiar. Pinochet no mandaba a amnistiar, lo mandaba a matar a sus enemigos. Ríos Montt no mandaba a amnistiar, mandaba a matar. Batista no mandaba a amnistiar, mandaba a matar a los cubanos. Pero ahora tenés allá en Miami toda la gusanera batistiana que quiere que haya una intervención en Cuba y muertos en Cuba. Tenés la gusanera somocista en Miami pidiendo que se armen 3,000 y entren aquí como que si los sandinistas nos vamos a quedar con los brazos cruzados y rezando el Ave María y 4 Padres Nuestros. Como que si los sandinistas somos coto. Como que si el sandinismo no sabe usar armas. Pero bien, ¿quiénes se fueron? Y esto yo se lo voy a preguntar al que todavía sigue confundido. Daniel Ortega no gasta en viajes al exterior más que cuando son necesarios. Medardo Mairena, que es un don nadie en este país. Edwin Carcache, que solo lo conoce la mamá porque lo dio a luz. Ya. Tenés al otro muchachito, este señor que, por Dios, solo mirarle la cara, brother, vos te das cuenta que lo que andan buscando es ver que agarran. Pedro Mena, en viajes exclusivos, en primera clase, a Costa Rica. Si acabas de salir de la cárcel, si supuestamente tu lucha es digna y que te quedaste en la calle por tu supuesta lucha, entonces, ¿cómo haces para pagar esos viajes? ¿Quién le paga los viajes a estos sátrapas? Pero vamos a lo más bonito. La clase plebe se tiene que ir en uno de esos vuelos comerciales. Ahí se fue Carcache, ahí se fue Medardo y se fue Pedro Mena. Pero espérate, ahora le toca a la clase alta. Y el siguiente día embarcan, o se van, mejor dicho, en otro avión, pero ese es un avión de otra categoría, Juan Chamorro, porque yo sí no te guardo respeto. Y si a Wilfredo Navarro le dijiste que te tenía que decir Juan Sebastián Chamorro, para vos sos Juan, para mí sos Juancha, Juan Chamorro, cualquier cosa. Como cuando le preguntaron al comandante Tomás, ¿y quién es ese? Así preguntó, ¿y quién es ese? Cualquier cosa. Juan Chamorro
el señor Palé, José Palé, delincuentazo, por cierto, que eso todos lo saben. En tiempos de Arnoldo, José Palé era diputado. Y en tiempos de Arnoldo, José Palé manejaba haciendas cafetaleras de Arnoldo. Saqueadores de esta patria. Esos son los líderes. Pero viene lo bueno. Cuando están reunidos en Costa Rica, llega la lacra putrefacta que estuvo en los tranques a reclamar su espacio y a preguntarle al señor Juan Chamorro que quién lo había puesto en la Alianza Cínica, que a quién representaba. El señor Juancha le responde que a él, fíjense bien, y esto es desde el diálogo llamado Circo de 2018, esto no es de ahorita, que a él lo puso los obispos de Nicaragua. Y por eso yo fui crítico y dije, Juancha, usted está equivocado. A usted no lo pusieron los obispos de Nicaragua. Diga con nombre y apellido, porque ahí en los obispos de Nicaragua usted está metiendo obispos cuerdos como Monseñor Sándigo. Usted está metiendo obispos como Bosco Viva Robelo. Está metiendo obispos como los de la Costa Caribe, que jamás estuvieron de acuerdo con la estupidez de ese aborto. Porque es que fue un aborto. La Alianza Cínica y la UNAP, la tal Unidad Azul y Blanco, es un aborto de la Iglesia Católica. Y algunos obispos nacieron abortados, ni siquiera nacieron siete-mesinos. Y el mismo Silvio Báez les dijo en su momento, ustedes tienen que buscar el liderazgo porque nacieron sin liderazgo, solo los nombramos. ¿Y cómo los nombraron? Tráiganse a Juan Chamorro porque tiene el apellido Chamorro. Tráiganse a Palé porque tiene las tapas grandes y ha estado como político inmerso en un montón de tiempo. Tráiganse a la Salia Solí porque la Salia Solí representa la cochona, la no sé qué. Ahí dijeron ahí un día que era lo que representaba. Un montón de movimientos que uno se queda asustado. Ellos lo mencionaron así. Porque yo respeto a todo el que es homosexual, a todo el que es bisexual, a la que es lesbiana. No tengo ningún problema. Pero vamos al término que utilizaron ellos. Porque así lo dijo Silvio Báez. No importa, dice. Aquí necesitamos que estén con nosotros unidos. Lesbianas, gay, abortista, o sea, escucharlo de un sacerdote, José Esteban, escucharlo de un líder espiritual, Pablito, que no te me duermas, chico, el cubano, esto es bochornoso. O sea, yo cuando mi mamá me dice, yo iba a la misa todos los días, ¿y por qué ahora no va? Porque es que el sacerdote se pone del púlpito a estar diciendo que ahora son bienvenidas las lesbianas, bienvenidos los gays, y dentro de poco la iglesia va a salir a las calles y le va a decir a Daniel, te exijo que aproveche el matrimonio gay y yo lo voy a casar. A esos niveles estamos llegando en este país. Porque un guerrillero como Daniel Ortega se paraba en una plaza y pedía paz. Un sacerdote se paraba en un púlpito, agarraba la Biblia y decía, en vez de, como dijo Cantinflas, amaos los unos a los otros, decía Daniel. Decía Silvio Báez, armaos los unos contra los otros. Y así fue. Entonces fíjense bien, cuando llegue el ataque, brother, se aparece uno que era el empalme de Huaco, gay por supuesto, porque eso fue lo que aglutinaron. Aglutinaron personas en riesgo, que son los delincuentes, los pandilleros. Otros que ya no estaban en riesgo, eran criminales confesos, pues. ¿Qué comprueban en Costa Rica? Que mucha gente que estuvo en los tranques adquirió VIH-Sida. ¿Qué te refieres? Que hubo una insalubridad en esos tranques. Que se dieron relaciones entre personas del mismo sexo. Que agarraron a las prostitutas de los bares. Y esto no es mentira. Para mantener a esa gente entretenida, hubieron empresarios en Nicaragua que pagaron prostitutas de bares y se las llevaron a los tranques. Hubieron empresarios de este país que compraban la marihuana, que compraban la cocaína, la droga y se la llevaban a los tranques. Y muchos de ellos eran parte de los tranques, empresarios. Eso ocurrió en Nicaragua en el 2018. Pero claro, tenemos que taparlo. Pobrecito,
son angelitos del Señor. Entonces viene, se le planta y le reclama que quien nos eligió para que representen, que ellos son los que estuvieron allá siempre luchando, y que esto y lo otro, pero acaba diciendo lo que todos ya sabíamos, pero lo que el neosomocismo no acepta. Cuando el tipo de su viva voz dice, los tranques no fueron una protesta pacífica y tampoco una lucha cívica. De la boca del tranquero de Huaco, del líder del tranque del empalme de Huaco, salió una parte de las vociferaciones y la otra de otro líder de tranque de Carazo. Sencillo. De ahí salieron las dos versiones claritas de que los tranques jamás fueron una lucha ni pacífica ni cívica. Y sí tiene razón. Nunca un tranque es una lucha pacífica, mucho menos cívica, porque cuando usted busca una lucha cívica, lo que menos intenta es violar los derechos de los demás. Recordemos que los derechos de cada ciudadano nicaragüense están restringidos. Tus derechos no son omnipotentes. Tus derechos están limitados a los derechos del otro. ¿Qué significa esto? Que yo luchando por un derecho no puedo violentar el tuyo. Entonces, si yo tenía derecho a poner un tranque, vos tenías derecho a movilizarte libremente. Entonces, uno de los dos en la confrontación iba a terminar haciendo valer su derecho. ¿Estamos claros? Y entonces ocurrió de que el tipo no solo dice que no fueron pacíficos y tampoco cívicos, sino que le acaba preguntando, y esto es importantísimo, le acaba preguntando al señor Palé que quién lo había elegido a él. Pero este fue peor. Este dice que a él no lo eligió nadie. Entonces significa que este se fue a presentar y dijo, yo aquí vengo a representar al pueblo de Nicaragua. Pero bien, después de ese combate que se dio, donde salieron heridos, donde salieron golpeados, a uno con un lápiz lo chucearon, pero no fue de sangre azul, fue los mismos tranqueros que adquirieron experiencia. Vean, en Costa Rica los famosos organismos de derechos humanos no le han dado tratamiento psicológico a todos estos drogadictos. Aquí hay un montón de chavalos que aprendieron a consumir droga y que después que consumen la droga se vuelven un monstruo, se vuelven Iron Man, se vuelven los destructores, ¿ya? Ese tipo de gente aprendió en los tranques. ¿Saben qué es lo que más duele? Que la gente usada en esos tranques son jóvenes que han desperdiciado su vida por meterse a la delincuencia y que le han negado el derecho de vivir una vida tranquila, porque ese tipo que mató, ese tipo que torturó, psicológicamente eso lo va a llevar hasta los últimos días de su vida. Y va a recordar que agarró a una persona solo por no pensar como él y la mató. Y va a recordar que agarró a una persona que no pensaba como él y la pintó de azul y blanco y la dañó su vida. Pero el odio que le crearon a esta gente fue tan inmenso que tiene que ver con muchos factores. Algunos son factores políticos. Y esos factores políticos son los que te atraen la ineptitud. ¿Y cuándo te sentís inepto? Cuando luchás por algo pero no lo lograste. Entonces estos tipos están dolidos y resentidos porque ellos lucharon por derrocar a Daniel. Pero Daniel se voló la risa enfrente de ellos. Y no es la primera vez que se derrota el somocismo. Aquí el somocismo, y vamos a ser claros, se derrotó en 1979. Se derrotó en 1990. No crean que perdimos las elecciones. Allí lo empezamos a derrotar. Porque no necesitábamos tener a Daniel en la presidencia para mandar. Y ese es el dolor de ustedes. Pero ¿qué culpa tenemos nosotros de tener un líder, de tener un estadista, de tener un hombre que los mangoneó a gustían todos ustedes, puchito? Todo el tiempo. Sí, es claro. Todo el tiempo. Ahora, llegamos en 2007 y le pegamos una reventada de loco, papá. Luego caemos a una etapa de destrucción masiva del somocismo. Y es en el 2018.
Porque el nuevo somocismo traía consigo odio, traía consigo acciones violentas y traía consigo también, como última instancia, las acciones políticas para derrocar. Pero ¿cómo se te ocurre que si no pudiste derrocarnos con la violencia, vas a poder con estrategias políticas? Entonces viene el comandante, se sienta en el 2018 al primer circo llamado diálogo, espera que se desgasten, que exijan y luego se levanten. ¿Quién ganó? El frente. Si ellos han quitado los tranques y le han dicho a Daniel, mira, te quito los tranques pero te pido esto, hubiesen ganado. Pero la estupidez del somocismo, que no tiene arte, que no tiene capacidad para negociar. Ahí el somocismo hubiera agarrado magistrados, ahí el somocismo hubiera agarrado hasta ministros si te percatas. Pero no, son estúpidos, son descerebrados. Bueno, le dice Daniel, te dije que los quitara. ¿No lo querés? Ah, bueno. Entonces el comandante esperó que se desgastaran, les caímos y se quitaron los tranques. Luego les vuelve a dar otra oportunidad. Que inclusive el sandinismo decía, no más diálogo. Pues el comandante, vamos a sentarnos, porque tienen todavía que negociar. Vamos a negociar por sus presos. Fíjense la inteligencia de Daniel. Vamos a negociar con sus presos. Con todos sus delincuentes vamos a negociar. Recurre a la negociación nuevamente, se siente en una mesa de negociación. Los niños les dicen en Estados Unidos, no se preocupen, levántense de la mesa porque le vamos a aplicar la Carta Democrática a Ortega. Inmediatamente agarran la gran vara, brother, se levantan de la mesa y creen nuevamente que el Frente Sandinista está derrotado y que va a ser una derrota en el exterior. Vean, algo le vamos a dejar claro al somocismo aquí ahora y siempre. Al sandinismo no lo va a derrotar la OEA, no lo va a derrotar Gringolandia, ni ningún país extranjero. Solo el mismo nicaragüense puede derrotar al sandinismo. Y no lo va a derrotar porque el sandinismo es el que ha traído la obra a este país. Porque el pueblo es un aliado del sandinismo. Muchos no son sandinistas, pero se mantuvieron firmes a lo que han visto, a las transformaciones, a la obra. ¿Qué ocurrió? Les dice Daniel, les saco a sus presos, ustedes solo van a hacer una cartita en la que le pidan al imperio que cesen las agresiones. Una cartita en este papel, ¿ves? En este papel la iban a hacer. Nada más. Firmada por la Alianza Cínica que estaba allí. ¿Y qué iba a decir la cartita? Señores amos, somos nosotros, sus hijos. Somos nosotros sus muñequitos. Les suplicamos por favor que paren las agresiones contra Ortega para que nos saquen a nuestros delincuentes presos. No hicieron la carta. Viene Daniel y dice, con que así está, ¿no la van a hacer? No la vamos a hacer. Bueno, nos levantamos porque le van a aplicar la Carta Democrática. Entonces mejor nos levantamos. Se levantan, viene Daniel y dice, ok, espérese. ¿Lo sacamos ahorita, jefe? No, espérese. Faltan unos días para que vayan a la sesión, lo sacamos. Y salen todititos los delincuentes. Pero ya no salieron bajo un acuerdo con la Alianza Cínica. Salieron bajo un acuerdo unilateral, voluntad de Daniel sacárselo, porque ya no servían en la cárcel. Porque en la cárcel resulta que se estaban hartando la comida de los nicaragüenses, de gratis. Y había que estarle manteniendo la trompa a ese montón de delincuentes. Entonces mejor que vayan a buscar cómo robarle al imperio, cosa que ya andan haciendo. Y otros que están en su casa sin trabajo por pendejo porque lo perdieron, ¿ve? Y ahí andan viendo que roban también. Eso es sencillo. Vuelven a perder y esa ya era la última oportunidad. Porque primero tenían los tranques que obligaban al gobierno. Después tenían los presos que obligaban al gobierno. Ahora, ya sabemos que las agresiones no las quitamos de a tú. Piensa bien, chingastito. Estamos claros que las agresiones no las quitamos. ¿Qué vamos a hacer? Negociar con quienes son los enemigos del imperio. ¿Están claritos de eso? Y ese es el brinco de la prensa. Ortega se reúne con los amigos menos indicados, refiriéndose a Irán. ¿Y a nosotros qué nos importa? Que ustedes digan que Irán es un enemigo menos indicado. Ortega manda al canciller a Turquía. ¿Va que le dolió? ¿Va que esas dos cosas le dolió? Porque a Turquía no le interesan sanciones de Estados Unidos. Y a Turquía solo le decís, te traigo esta propuesta porque hay billetes, y te dice el turco,
Juega, chacalete, ¿cuánto es mi ganancia? Tanto, aquí está el billete. Sencillo. Y pronto se sorprenden unos sandinistas y me dicen, loco, ¿y viste que el comandante Daniel reaperturó las relaciones con Israel? Con el imperio sionista. Porque aquí no vas a negar eso. Israel es el imperio sionista, es el asesino del Medio Oriente, el que ha acabado con los palestinos, el que ha financiado la guerra junto a Arabia Saudí y Yemen. Eso no lo vamos a obviar. Pero esos son los que van a tirar el billete que Estados Unidos está sancionando. Muchito, las estrategias de Daniel ustedes tienen que aprenderlas. Vayan agarrando las movidas. De pronto ahí van a ver aquí bancos chinos. Y ay, la empresa privada me está trayendo bancos chinos, me está trayendo bancos coreanos. Y hey, pero si yo quería que vos le dieras préstamo a mi gente para que produciera y cerraste los préstamos, te va a la quiebra. Esto es sencillo, piénsenla. Y se los adelanto desde ya a los bancos de Nicaragua. Piénsenla bien, suelten los créditos, suelten los préstamos, pónganse a trabajar por la patria. A Daniel no lo movieron, ni que se vayan a paro cardíaco. Se los digo de coraza. Después, cuando estén entrando otras empresas, cuando estén entrando otros bancos internacionales que no les interesan las sanciones, porque aquí se va a construir una oficina del BESIE. Y entonces, ¿por qué se viene de Honduras el BESIE? Yo no sé, pero es que esta gente o está mal asesorada, brother, o están engañados. Pero aquí no crean que es que el comandante se iba a quedar. Ellos son estúpidos porque ellos dijeron, bien, si nosotros destruimos la economía, vamos a dejar a Daniel Ortega, que el pueblo se le va a rebelar. Pero el pueblo no se va a rebelar porque el pueblo dice, retrocede el cassette y dice, en 2018 yo estaba bien. Y todos nos retrocedemos al 2018 y le decimos al comandante, es cierto, no había necesidad de la reforma tributaria, pero hubo necesidad por la destrucción que ellos mismos causaron. Ahora, los empresarios están cometiendo un gravísimo error. Ya están haciendo aumentos ilegales a los productos que no están sustentados en la ley de la reforma tributaria, en la ley del IVA, que era el 15% que se le iba a gravar a los productos que con nombre y apellido el gobierno dijo. Pero ¿qué es lo que está haciendo la empresa privada? Provocando un caos para que vos y yo, que vamos a la pulpería a comprar, nos molestemos con el gobierno. Pero como ya sabemos, ¿quién ve la parte económica de este país? ¿Quién la ve? Michael Hill la ve. Lo económico. Estos son costos que vamos a asumir los nicaragüenses. Entonces, el economista maestro que tiene la Alianza Cínica dijo que los tranques eran del pueblo. La Lestercita alemán que está en Estados Unidos disfrutando de los dólares, mientras aquí otros pobrecitos que le cogieron la vara, allá andan buscando a quien le roban. Ese dijo que los tranques eran del pueblo y que nunca los iban a quitar. Solo imagínense la frase de estos degenerados. Lo económico es un costo que vamos a pagar los nicaragüenses. Los tranques son del pueblo. Los tranques son una invención extraordinaria. Esa frase de Silvio Báez. Vaya caramba. Uno no sabe. Yo me pregunto a veces, porque me los encuentro ahí, me encuentro opositores. Y les digo y les pregunto esto mismo que estoy hablando ahorita. Y no tienen cómo justificar la gran irónica estupidez que cometieron. Y hoy unos empresarios andan llorando, como Lolo Blandino. Ahí salió en un audio. Dice, y yo quebré 2 empresas, dice. Y ya solo me quedan 3. Y allá hay un montón de chavalos y bebiendo guaro, fumando cigarros. Váyanse a paro de consumo. Eso van a ir a paro de consumo si ustedes los volvieron drogos, ustedes los volvieron enviciados al guaro en esos tranques. Ahora quieren estar solo chupando en la calle. Y aquí Carlos Pela lo aplaude. Hey, tranquilo, Carlos Pela. Porque ¿a quién le hicieron un volado aquí en este país? A Carlos Pela porque lo enseñaron a beber guaro, a los karates en los tranques y a los narcotraficantes. Voladazos les hicieron. Porque aquí la idea era la siguiente. Cuando se busca el narcotráfico en Nicaragua para asumir parte importante en el golpe y se traen aquellos maritas, ¿va? Aquellos pandilleritos de El Salvador y de Honduras aquí a este país, cuando se traen ellos,
Es porque hay una negociación. Si nosotros llegamos al poder, ustedes como maras van a controlar la capital de este país. ¿Qué les parece? Esa es la oposición que tenemos. Y aquellos se vinieron sobre, y eran los que estaban armados. ¿Para quién es un secreto que en Carazo había de la M-19? ¿Ah? Y no estoy hablando de la Mara 19 de abril, no es la M-19 de El Salvador. En la Mara Salvatrucha. Aquí habían gallos que hasta el cuello andaban tatuados. MS, Mara Salvatrucha. Entonces era repartirse el poder. ¿Cómo íbamos a quedar nosotros aquí en este país? En manos de la delincuencia, en manos de la criminalidad. Y repito, enseñaron a los jóvenes a destruir su vida. Ese es el logro más grande de la Alianza Cívica y de todo este intento de golpe de Estado. El logro más grande que ellos se pueden ensartar y colgarse una argolla en la oreja es haber destruido a cientos de jóvenes nicaragüenses. Haber asesinado a jóvenes que no debieron morir por seguirles el capricho de ostentar el poder. Entonces ahí sale Lolo Blandino diciendo que su lucha ya cerró 2 empresas, Álvaro Vargas que ya cerró otras 2 empresas. ¿Y quién los mandó? ¿Y quién les pidió la generosidad? En todos los países del mundo, las empresas privadas son constituidas para generar riqueza, no para meterse en política. ¿Qué hace Faganí o el presidente de Faganí zampado en política? ¿Saben qué hacía el presidente de Faganí? Metido en política. Destruyendo la economía de sus asociados, de su propio gremio. ¿Sabes qué hacía el Yupaní? Michael Hill. Llevando a la quiebra a sus miembros y asociados. ¿Sabes qué hacía José Adán Aguirre? Que no es empresario, es un simple empleado de la empresa, un monigote, así es, del gran capital. ¿Qué hacía? Mandar a la quiebra empresas. Pero ojo con lo que les voy a explicar. No era el objetivo quebrarse las empresas grandes. El objetivo era quebrarse la pequeña pulpería que le quite el cliente al gran Maxi Palín. Porque sabían que la pobre que vendía en el 2018 en la pulpería estaba hasta donde no es, en el banco de los Zamora Terán. Y que los Zamora Terán no se fueron a paro de cobro. Y que los del Banpro no se fueron a paro en el cobro. Las mensualidades están permanentes. Y ustedes pendejos salen a la calle con las banderas azul y blanco a pelear por su amo, los destructores. Aquí el poderío económico en este país nunca ha contribuido al desarrollo de Nicaragua. Y si se desarrolló en Nicaragua aquí, este país, de 2007 al 2018, antes de la destrucción, fue por la política de alianza privado-público. Pero ustedes, zánganos, nunca han sido capaces de desarrollar esta economía, porque si así hubiera sido en los gobiernos neoliberales, en donde las empresas de Álvaro Vargas de construcción construían la carretera, y esto va para vos, zángano, en Comalapa, toditito los proyectos de carretera, les pasaba solo la cuchilla de tu tractor y te ibas a cobrar millones con Germán Otero. Así de claro y sencillo. Y no podemos seguir con el cuento. ¿Y cuál era el objetivo de ahorita? Derrocar al gobierno, y ya tenían un nombramiento. Ya sabían quién iba a tal puesto. Vos vas hasta el COR, a Telecomunicaciones. Vos vas a ser el ministro del MAC. Vos vas a ser el del IPSA. Ya estaba rayado el cuadro. Pero es que yo no sé. Eso está bien para que vos te lo enseñes en un proyecto tuyo. Hacete ilusiones en tu proyecto. Porque esas ilusiones, de esos sueños pueden salir verdad. Pero en lo que es estatal vos no podés. Porque lo estatal no lo decidís vos. Lo decide el pueblo. En cambio, en una empresa sí lo decidís vos. Vos soñás hasta dónde querés llegar. Vos aspirás. Pero yo no puedo aspirar a ser presidente porque es un cargo de elección popular. Y yo no sé si me va a elegir el pueblo. Pero sí puedo aspirar a tener 10 vacas o no.
lucho, trabajo y las compro. Es esfuerzo. Pero los cargos públicos no se compran. Y esta gente creyó que derrocando al gobierno, insofactamente iban a obtener las cuotas de poder que tenían pensado. Pero tratan de justificar, y estoy hablando clarito, lo que ellos hacen, el error gravísimo que cometen de estarse matando y asesinando a este pueblo. Pero surge la pregunta de un individuo que dice, nos vamos a paro nacional. A ver, señoras y señores, ayer lo dije en un Facebook Live, pero no lo dije al aire en esta radio, donde sé que me escuchan muchos somocistas, que me han escrito. Les voy a decir algo. En un país, y grábense esto, para que funcionen los paros, se requiere de tener a los sectores más amplios de la sociedad concientizados para actuar. Fíjense bien. Si en este país, hace unos meses, se habló de un paro, que para ellos fue un éxito, y no se unió ni siquiera toda la empresa privada, un paro funciona con los maestros en la calle, con los médicos en la calle, con el transporte, funciona un paro, pero no los tienen. Aquí la Parrales Vallejo es 100% sandinista. Aquí el transporte es 100% sandinista. ¿Y por qué el transporte es 100% sandinista? Porque si no fuera por este gobierno, estaríamos pagando en la ruta 10 o 20 pesos. Porque si no fuera por este gobierno, no gozaran de exoneraciones al transporte público. Porque a esta gente lo que le interesa es el negocio. Entonces, dale, José Esteban, ponéteme las pilas, hacete una empresa de seguro. Los seguros te los vamos a comprar a vos. Nosotros somos así. Dale, hacete una empresa de tal cosa y así arman los equipos. Ve, papá. Y todos los que andaban ahí, en algo iban a agarrar. Y como son contaditos, y cuando me refiero son los que salen a andar dando la supuesta cara, siendo el rostro. Porque hay otros pobres que no van a pasar de ser el mismo Pedro, Juan, Eustaquio, Sinforoso del barrio. Solo es un utensilio. Como cuando voy al restaurante y digo, me trae cubierto. El cuchillo. Corto la carne y me como la carne. Pero son un utensilio. No van a pasar más de ser de utilidad. Cuando ya lo lleven al poder, luego se olvida. Entonces son cosas que yo vengo recalcando y se los vengo diciendo para que lo vean. Resultó que allá, ¿quiénes tuvieron más expresión? Ahora vamos al análisis coyuntural de la reunión. Primero le dieron la palabra a los supuestos exiliados. Lanzaron más veneno que una cobra en pleno desierto, entonces les quitaron el micrófono. Y ahí estaba el de Hagamos Democracia, Luciano García, delincuente, sinvergüenza. Ahí estabas. Y yo les digo la verdad porque es lo que son. Ya, este delincuente, cuando estaban aquí en Nupoli, con el Viper y compañía y Félix Maradiaga, hicieron desastre. Desastre. Mandaron a lanzar a la Cuesta del Plomo a un chaval muerto y se lo endosaron al gobierno. Pero la gente aquí tiene que estar clara. En ninguna institución del Estado, a ningún sandinista le va a escuchar hablar boicot al negocio rata. Ah, pero anda bello, boicot al negocio sapo. Porque no les interesa que este país se desarrolle. Porque lo que menos les importa a ellos es una estabilidad. Y aquí los nicaragüenses debemos de estar claros. Nosotros no vivimos de política. Vivimos de economía. Aquí lo más importante es lo económico. Y lo económico lo va buscando el gobierno para su pueblo. Los otros dicen que lo económico es un costo que usted lo tiene que pagar. Así que, estimado oyente, busque cómo visitar a Michael Hill desde allá y le dice reembolsame todo lo que estoy pagando porque asumimos ese costo. Yo no tengo por qué asumirlo. Y ahora salen hasta en los periódicos panfletarios diciendo y queriendo culpar que el gobierno es el que tiene el error, el que cometió todos los errores para que se diera lo ocurrido. Aquí nunca fue una lucha porque no existió un motivo social para luchar. No existió. Las leyes del IN se derogaron.
no había necesidad de que ocurrieran tantos desastres como ocurrieron. Entonces, cuando empiezan a hablar los señores de la alta alcurnia, alguien se para también y habla de que su líder es Medardo Mairena. Y uno se queda sorprendido. ¿Quiénes son los líderes de la oposición? Irlanda Jerez. Vayan a preguntar la reputación que se gasta en el mercado oriental. ¿O son los líderes? ¿Quiénes son los líderes de la oposición? Medardo Mairena, traficante de personas. En Costa Rica. Con una causa en Costa Rica. Ahora imagínatelos en el gobierno. Y ahí estaban que hoy querían ir de nuevo a INCAE. Armar un despelote. Y yo le pregunto a estos brothers, a Michael Hill y compañía limitada, ya pagaron la cuenta que se tenían en INCAE. Porque querían que el Estado, que el gobierno, asumiera absolutamente todo. Hasta hoy nos encontramos con una oposición tan irrisoria que hizo una cartita pidiéndole que apliquen ya la Carta Democrática o que prácticamente hagan ya la comisión que quedaron de formar de los 75 días. Llorando, en llanto partido, inclusive el papel iba húmedo de las lágrimas que se le salieron. Implorando, arrastrado de la manera más reptil, implorando al imperio que les resuelva los problemas que no pueden resolver porque no tienen respaldo popular y que ni van a resolverle los de allá afuera, porque esos problemas resultan que según la Constitución Política de Nicaragua, que garantiza que somos un Estado unitario, libre, soberano e independiente, lo que refiere claramente a que ningún pendejo va a venir a dictar lo que tiene que hacer el nicaragüense. Busquen el voto, busquen al pueblo, háganle propuestas al pueblo, pero hablarle mal del gobierno al pueblo no les va a hacer ganar votos, porque ya no pudieron. El mecanismo para degradar la imagen del líder, del comandante Daniel, que utilizaron, repetir en redes sociales que era asesino, que era genocida, no les cuajó, porque la gente vio quiénes cometieron los delitos. Y entonces yo me quedo asustado. A ver, si el gobierno es el asesino, ¿cuántos asesinatos ocurrieron del 2018, del 2007 al 2018? De parte del gobierno. Yo los reto así, que me contesten. Si el gobierno es el asesino, ¿por qué diablo, después que se quitaron los tranques y se quitó todo en este país, no hay más violencia? Porque eran los tranqueros, los asesinos. Porque eran ellos. Se fue la lacra a Costa Rica, se acabó la violencia. Se quitaron los tranques, se acabó la violencia. ¿Cuándo hubo más violencia? Cuando estaban los tranques. ¿Y por qué? Porque la policía estaba acuartelada. Me gusta preguntar, ¿es que estamos defendiendo? ¿Defendiéndote de quién si la policía estaba acuartelada? Y así podemos observar cómo quedaron los edificios en Masaya, cómo quedaron los edificios en Otepe, baleados los edificios de la Policía Nacional. Eran los verdaderos asediados. Y que a estas alturas del partido sigan creyendo, sí hombre, yo soy el gobierno, me voy a autodestruir para que vos asumas el poder. No hombre, eso solo se los cree ellos. En estos últimos minutos del programa, exactamente 11, quiero invitar a todo el pueblo de Managua a sumarse a las actividades de Santo Domingo. El hecho de que la Iglesia Católica, con su jerarquía, haya cometido actuaciones descabelladas, no del hecho de no salir a disfrutar. Mañana es libre para todos los managuas. Y no solo para los managuas, para los que trabajan en Managua. ¿Ah? Y mañana ahí van a ver ustedes a los que les duele respirar viendo el hípico. No sé si mañana es el hípico. Mañana es el hípico, correcto. Ustedes mañana bailando al son de y para remate ya nos contaron los chicheros que ya están improvisando el comandante se quede el filarmónico. Viene buenísimo eso. ¿Se imaginan qué monstruo? Se va a sonar salvaje, esa tuba, todos esos instrumentos que usan las bandas filarmónicas. Vayan, hombre, asistan a las actividades, a la fiesta. A la catedral no les recomiendo mucho, porque ya saben ustedes lo que pasa ahí. De ahí descubren que ustedes son sandinistas y lo agarran en la catedral, no respondemos por objetos olvidados, ni quiera digo hermano. Ahí mi consejo es que mejor vaya al hípico, se expone menos al peligro que la catedral. ¿Te imaginas que si entraba un chinamo aquí,
para la fiesta, estás más a salvo. Y esto aquí caminan pandilleros y todo ahí. Pero si llegas a Catedral, brother, ahí te agarran y te ponen a que digas cualquier locura en contra del gobierno, te golpean. Y es increíble. Pues buenísimo van a estar las actividades de Santo Domingo, de Guzmán, que han querido ser boicoteadas. No salgamos, ¿no? Y los va a ver mañana, me duele respirar y como no les va a doler respirar, si después quedan embrocados ahí, todos babeados en una cuneta hasta el siguiente día. Claro que les duele respirar de un lado. Entonces, pues, tienen que ir. Las actividades van a estar muy buenas, sobre todo las actividades que son tradicionales. Ya sabemos que las actividades religiosas va el que es religioso, pero las actividades tradicionales, llámense hípicos, llámense tardes de toros, gigantonas, no sé qué más hagan aquí, palos lucios, cargas de citas, lo que hagan, eso es bueno para todos, es saludable para todos los nicaragüenses. En cuanto al plano internacional, les quiero contar que el día de hoy sancionaron al canciller iraní, los Estados Unidos. Eso refleja la desesperación. Cuando yo trato mal a alguien, el que se está aislando soy yo. Trato mal a otro y me estoy aislando yo. Trato mal al otro y me estoy aislando yo. Es lo que le está ocurriendo al imperio. Pero entendamos, es su decadencia y va a ser su fracaso. Hoy voy a leerles esta nota muy interesante para los argentinos. Varios organismos y movimientos sociales realizaron el día de hoy una manifestación en 17 provincias de Argentina para expresar su rechazo a las políticas de ajuste del macrismo y pedir que se declare la emergencia alimentaria en el país sudamericano. Emergencia humanitaria en Argentina. Sí, FIBE, la Argentina de Macri, que siempre ha sido gobernada por los mismos FIBE de Estados Unidos y los PIPE. Te estoy hablando de esa Argentina, que un día que dijeron que sacaban a Cristina Fernández iban a convertirse en una potencia en el mundo y ahora se ensartaron con el Fondo Monetario Internacional y resulta que se los están mamando y les están cobrando están en una super mega inflación como la hiper mega gigantesca promoción que saca aquí una gasolinera, FIBE. Se declararon en la emergencia humanitaria, pero viven hablando muchas pendejadas de Maduro y de Venezuela, pues no se fijan que están más desbaratados. Y llega la estúpida canciller y se para a hablar 4 barrabasadas en el hemiciclo de la OEA, pero no les dice, miren, ayúdenos a nosotros que el Fondo Monetario Internacional nos está sacando hasta la sangre. Y entonces el pueblo salió. Y los manifestantes coreaban diferentes consignas contra las medidas de austeridad de Macri, entre las que se escuchaba paro general activo. Pero cuando escuchamos paro general activo en Argentina, los medios no le toman importancia, porque ellos dicen que los paros solo funcionan en países de izquierda y que lo que hay que derrocar son unos países como Nicaragua, como Venezuela o Cuba. Pero Argentina, la Argentina de Macri, es una de las más maravillosas de Sudamérica. Entonces, nos encontramos, sí, Maradona se encuentra frustrado que quiere cortarse los pulsos porque ya no aguanta el Macri que tiene sin hartazón a todo el pueblo. Entonces, imagínense ustedes que dicen los manifestantes también que quieren aumentos salariales, tarifas acordes a los sueldos y como referencia al aumento de los precios de los alimentos en más de un 50% en el último año. En Nicaragua se le ha subido a los alimentos algunos el 15%. 15% dañino para los pobres empresarios. En Argentina le han subido el 50%, FIBE, pero no he visto a ningún hijo de la millones de la gran señora que los tuvo, irse al hemiciclo de la OEA y decir, miren, Argentina está en la quiebra, está en la debacle, pero dicen Nicaragua tiene crisis, pero en Nicaragua nadie se anda muriendo de hambre, pero aquí los que se fueron porque querían irse. El lema por la excelencia de la jornada convocada dice por el FOL y el Frente Darío Santillán, entre otras organizaciones, el hambre no es una elección. Entonces, eso ocurre en Argentina, donde tienen un presidente satélite del imperio, donde no hay sanciones. Y yo le pregunto a la boluda y pelotuda canciller de Argentina, ¿cuántas sanciones le han clavado a ellos para que estén en esa crisis? Ninguna. Pero a Venezuela lo humillan, lo sancionan, lo agreden y todavía resiste.
Esto es para que se den cuenta. Argentina en crisis, a punto de irse a un paro. Los últimos 5 minutos le voy a contestar a un ebrio diputado. No lo mencioné mal, dije ebrio, porque esta gente como que anda borracha. Ustedes le llaman eurodiputado, yo le llamo ebrio diputado. Dijo que el presidente Daniel se aventure a adelantar las elecciones como lo va a hacer el presidente de Perú. A ver, espérate, el presidente de Perú, ahí llegó pero nadie lo eligió. Ahí sustituyó a un corrupto. Me vas a disculpar, eso no tiene absolutamente nada que ver. Ahora me querés comparar al de Puerto Rico, que es un simple gobernador que no tiene derecho tampoco a elegir su presidente, porque los puertorriqueños votan para elegir un gobernador. Pero cuando toca elegir como un estado más o una colonia más, porque ellos dicen estado asociado, no, son una colonia del imperio, cuando les toca ir a elegir para gobernador van, pero para presidente no tienen derecho a elegir. Así que los puertorriqueños tienen a Trump como presidente, pero no lo eligieron los puertorriqueños. Y es digno y de lástima ver cómo algunos pobres imperialistas nacidos en la montaña, en el fervor del combate, dijo la canción, como yo, indígena, se sienten más gringos que Donald Trump. Entonces eso ocurre. En ningún momento un presidente con el respaldo popular que tiene Daniel Ortega va a dimitir a su cargo. Se van. ¿Quiénes se van? Los que no tienen respaldo popular. Y la nota completa de la agresión al canciller de Irán dice así: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncia sanciones contra el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif. Según ha comunicado el Departamento del Tesoro, el canciller persa ha sido sancionado por un decreto del presidente Donald Trump. El comunicado, del mismo modo, indica que Washington ya no considera a Zarif como el contacto principal de las posibles negociaciones nucleares con la República Islámica. Gringos, quien decide quién representa a Irán ante las negociaciones que sean, se llama Hassan Rouhani. Y Hassan Rouhani es el presidente de Irán, no son ustedes, está totalmente equivocado. Conforme detalla el comunicado, las sanciones prohíben al máximo diplomático persa de viajar o realizar transacciones hacia o a través de los Estados Unidos. El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, ya había anunciado en junio que Trump le había ordenado que sancionara al canciller Zarif, pero la imposición de embargos contra el alto diplomático iraní fue retrasado después de que los funcionarios del Departamento de Estado del país norteamericano argumentaran que eso cerraría la puerta a la diplomacia, según reportó el 9 de julio el diario local de Washington Post. Al respecto, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que las sanciones contra Zarif es otra muestra de la mentira que suponen las propuestas de diálogo de Washington y que no está en ningún momento comprometido ni se siente amenazado por las imposiciones de Estados Unidos. Así que, más claro no pueden ser los iraníes. Gracias por compartir el día de hoy el programa, ¿verdad? Estuvimos muy contentos, muy alegres. Sería hasta el día lunes que nos encontremos en otro programa y a ver si están despiertos. ¡Que viva Daniel! ¡Viva!